Primera de Juan, capítulo 2, verso 3, vamos a leer verso 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Si me notan más ronco de lo normal, se explica. Porque hemos tenido unos días de mucha acción y el estilo que usamos para ministrar demanda mucha voz. ¿Cuántos de los presentes aquí tienen el deseo de conocer la voluntad de Dios para su vida? Voy a preguntarlo por si no me entendió. ¿Cuántos de los presentes tienen el deseo de conocer la voluntad de Dios para su vida? Segunda pregunta. ¿Cuántos creen que pueden vivir dentro de la voluntad de Dios para su vida? Tercera pregunta. ¿Cuántos reconocen que tienen dificultad para obedecer algunos mandamientos de Dios para su vida? Yo creo que ya puedo despedir el mensaje. Quiero en esta oportunidad compartir con ustedes una reflexión que me ha dado el Espíritu Santo, ha puesto en mi corazón y lo he llamado la fórmula perfecta para vivir una vida dentro de la voluntad de Dios, para vivir una vida obteniendo los beneficios de una vida que se desarrolla dentro del plan de Dios para nosotros. Tengo la fe que el Espíritu Santo traiga entendimiento y con disposición de corazón cada uno de los que estamos aquí, aceptemos la palabra que Dios nos da. Para orientar adecuadamente quiero definir algunos términos o los que yo considero los elementos de una fórmula perfecta. Previamente debo decir que es una fórmula, ¿verdad? Una fórmula es la combinación de elementos o ingredientes que van a producir un resultado esperado. Esa es una definición bien general de lo que es una fórmula. A los niños recién nacidos, aquí se usa mucho la expresión de que tú le das el seno o le das la fórmula. Porque la fórmula es una leche preelaborada que tiene una serie de ingredientes que cuando se combinan permiten darle una alimentación láctea bastante parecida a la natural a ese niño recién nacido. Por eso le llaman la fórmula, porque tienen los ingredientes que ayudan en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de fórmula, estamos hablando de la combinación de una serie de ingredientes que garantizan obtener los resultados esperados. A partir de esto, quiero definir lo que yo llamo los ingredientes de una fórmula perfecta. ¿Qué significa esto? Bueno, que la fórmula perfecta que yo acabo de mencionar, a mi juicio, y lo veremos
en el transcurso de la predicación una fórmula perfecta para vivir dentro de la voluntad de Dios, para vivir disfrutando los beneficios de Dios. Una fórmula perfecta debe estar integrada primeramente por conocimiento de Dios. Yo no puedo vivir una vida dentro de la voluntad de Dios si no tengo el conocimiento de lo que Dios dice, de lo que Dios quiere y de lo que Dios espera de mí. Yo necesito tener conocimiento de Dios. Y cuando me refiero al conocimiento de Dios, estoy hablando específicamente a esa o de esa información que por la palabra de Dios, la Biblia, puedo saber lo que Él quiere y lo que está esperando de mí, en mi conducta, en mi forma de pensar, en mi forma de ser. A eso me refiero cuando hablo de conocimiento de Dios. No me estoy refiriendo a otra cosa. Hablo de conocimiento de Dios y me refiero específicamente a conocer lo que Dios ha revelado en su palabra en cuanto a lo que Él es y a lo que Él espera de mí. ¿Cuántos de los que están aquí tienen conocimiento de Dios? ¿Fueron bien tímidos? Quizás pensaban que el pastor lo iba a meter en un gancho. El segundo ingrediente de una fórmula perfecta para vivir dentro de la voluntad de Dios, el segundo ingrediente es la obediencia a Dios. Obediencia a Dios es la decisión consciente del ser humano en aceptar e incorporar en su vida, desde el pensamiento hasta los hechos, lo que conoce del deseo de Dios para sí. Eso es obediencia. El estado o la decisión consciente que yo tengo o que yo tomo de aceptar e incorporar a mi vida desde los pensamientos hasta las acciones de lo que es el deseo de Dios, de lo que Dios quiere que yo haga. Y yo quiero que usted note de estas dos cosas. Estoy hablando de una fórmula perfecta y le estoy dando los dos ingredientes. ¿Cuáles? 1, conocimiento de Dios. 2, obediencia a Dios. Y por eso lo he definido para que usted no se confunda con otros significados o definiciones. Una vida que camine dentro de la voluntad de Dios necesita poner en práctica esa fórmula: conocimiento de Dios más obediencia a Dios. No es posible ser un cristiano exitoso, no es posible ser testigo del poder de Dios, no es posible ver manifestada la bendición de Dios en la vida de uno sin aplicar esa sencilla fórmula: conocimiento de Dios y obediencia total y plena al mandamiento de Dios. No es posible. Hay mucha gente haciendo cosas en nombre del Señor. Hay mucha gente asistiendo a iglesias, hay mucha gente siendo religioso o practicando determinada religión. Pero en la mayoría de los casos no cumplen con la fórmula. Algunos tienen un poquito de fórmula, algunos tienen un porcentaje pequeño de una parte, de un ingrediente de la fórmula, pero lamentablemente no son la fórmula. Yo estoy planteando que la fórmula perfecta para vivir dentro de la voluntad de Dios es una combinación 50-50 de conocimiento de Dios y de obediencia a Dios. Eso es lo que estamos planteando. En la Biblia hay muchos ejemplos y la Biblia es nuestro referente para presentar casos concretos que nos permiten instruir, nos permiten entender qué implicaciones tiene
aplicar la fórmula completamente y qué implicaciones puede tener no aplicarla. Y meditando rápidamente, encontré dos ejemplos. El primero es de quienes conocen el deseo de Dios para su vida y lo obedecen, es decir, los que ponen en práctica la fórmula. Y cuando pensaba en esto, vino inmediatamente a mi mente el ejemplo de Lucas 1, 26 al 38 que ustedes conocen. María cuando fue escogida para ser la madre de Jesucristo. Yo no sé si usted ha leído ese pasaje bíblico, pero yo no me canso de predicar de ese pasaje bíblico porque creo que es uno de los pasajes bíblicos más instructivos sobre esto que estoy hablando y que nos ayuda a nosotros a conectarnos o a colocarnos en la perspectiva correcta. Escuche bien, voy a leerlo para referente y no me voy a extender en explicarlo. Y entrando el ángel en donde María estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. Para traducírselo, yo soy señorita. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Eso es fácil leerlo, rápido, decirlo, comentarlo y hasta juzgarlo. Pero eso no era algo sencillo lo que había pasado. El ángel, en términos prácticos, le estaba diciendo a esa doncella: vas a salir embarazada, no por un hombre, sino por el Espíritu Santo. De tu vientre nacerá el Salvador del mundo. Y tú tienes que enfrentar todo lo que diga la gente, porque tú estás dentro de un propósito para el cual Dios te eligió de manera intencional y sin consultarte. Y espera a Dios que tú simplemente aceptes obedientemente el reto. Hoy todavía, con toda la modernidad, con toda la liberación y el rompimiento de los límites morales, hoy, 2000 años después, es duro todavía decir que la señorita salió embarazada. Y óigame, si dicen que el papá es fulano, eso tranquiliza un poco. Pero si encima dicen que no se sabe quién es el papá, cualquiera no quiere obedecer a Dios. Señor, ¿por qué tú no buscas otro para ese lío? Pero ¿qué se cumplió en el caso de María? Conocimiento de Dios y obediencia. La fórmula perfecta.
conocimiento de Dios y obediencia. Hoy es lindo hablar de María, pero colóquese en el año 3 o 6, como dicen algunos intérpretes bíblicos, de esta era, cuando nació Jesús. Colóquese ahí en ese momento. ¿Era fácil eso? No era sencillo. Pero voy a poner otro ejemplo, pero este ejemplo es contrario. Es el ejemplo de quienes conocen el deseo de Dios para su vida y desobedecen, que yo creo que la mayoría. Jonás capítulo 1, verso 1 al 3, yo creo que ni lo tengo que leer mucho, porque todo el mundo conoce la historia del joven, del siervo Jonás. Dice la escritura: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Conocía la voluntad de Dios, pero no la quería obedecer, ni tenía intenciones de obedecer, porque conocía la voluntad de Dios, pero no la quería para su vida. Usted está viendo el paralelo, la comparación. María conoció la voluntad de Dios, pero a pesar de la complicación de la voluntad de Dios para su vida y el desafío que representaba para ella, aceptó obedecer a Dios. Porque no siempre es fácil obedecer a Dios. No siempre es sencillo obedecer a Dios. Cuesta obedecer a Dios. A veces hay que jugársela para obedecer a Dios en términos de imagen, en términos del qué dirán, en términos de lo que la gente puede pensar. A veces hay que jugársela porque hacer la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios es fuerte. María se la jugó. María la asumió. Conoció la voluntad de Dios y la obedeció, la fórmula perfecta. Por eso hoy María es María. Ahora, ¿qué pasó con Jonás? Conoció la voluntad de Dios. Vino palabra de Dios a Jonás. Y Dios le dijo: vete a predicar a Nínive y dile que su maldad ha subido y que voy a castigarlo. ¿Y qué hizo Jonás? Ni discutió con Dios, ni hizo cálculo, ni se fue en ayuno y oración, ni empezó a hacer silicio. No, él dijo: yo, para Nínive, yo. Pero Dios está loco. Y no discutió con nadie, no fue al sacerdote, no convocó a los ancianos de la iglesia, no. Jonás compró su pasaje totalmente contrario. Es decir, él no solamente se quedó sin hacer nada donde estaba, él se fue para un extremo, bien lejos. No vaya a ser que por error lo empujaran a Nínive. Conoció la voluntad de Dios, pero no obedeció la voluntad de Dios. Ustedes están viendo con dos ejemplos sencillos de qué estamos hablando. Y precisamente eso fue lo que el Espíritu Santo ministró a mi espíritu cuando me embarazó de esta palabra. Y por eso quiero hacer algunas aplicaciones a nuestra vida diaria. La mayoría de la gente tiene bastante conocimiento o información de lo que Dios espera de ellos. La mayoría de la gente. La mayoría de la gente sabe lo que es malo delante de Dios. La mayoría de la gente ha escuchado lo que Dios quiere y lo que Dios espera de ellos. Vivimos en un tiempo y en una zona del mundo donde la palabra de Dios ha sido dada a conocer desde tiempos inmemoriales. Hasta el peor de los seres humanos ha tenido una exposición al mensaje de la palabra de Dios, sea por tradición o sea por instrucción.
pero ha tenido conocimiento. Vivimos en esta zona del mundo donde eso lo podemos garantizar, y aun cuando no tengan los detalles de la voluntad de Dios, están bastante informados de lo que Dios está esperando de ellos. Usted sale a la calle y va a preguntarle a la gente: ¿tú crees que es bueno matar gente? Y la mayoría de la gente le va a decir: no, eso es malo, a Dios no le agrada que uno mate a alguien. Conocen, tienen conocimiento básico, preliminar, incompleto, pero tienen conocimiento de Dios. Ahora, ¿están dispuestos a obedecer? Esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí y de los que nos reciben por los medios, conocen la voluntad de Dios para su vida y no la obedecen? No me levanten la mano para que no se avergüencen. Pero la triste realidad es que son muchos más de los que hubiéramos deseado, y ahí radica el gran problema. No es suficiente conocer sin obedecer. Y esa es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. No es suficiente conocer sin obedecer. No hacemos nada con información que no vamos a poner en práctica. No va a pasar nada grande en nuestra vida si tenemos el conocimiento de la voluntad de Dios, pero no la practicamos. Y que lo sepa todo el mundo. Que lo sepan los evangélicos de adentro y los de la orilla. Que lo sepan los amigos. No va a pasar nada en tu vida porque no es suficiente conocer sin obedecer. La fórmula perfecta para vivir dentro de la voluntad de Dios depende de conocer lo que Dios espera y obedecerlo desde tu pensamiento hasta tu conducta. Y en eso consiste seguir a Cristo. En eso consiste seguir a Cristo. En segundo lugar, conocer sin obedecer nos llevará a vivir vidas marcadas por la religiosidad y la observación de normas y preceptos que no producen resultados significativos en nuestras vidas. Porque Dios no está complacido ni comprometido con lo que pasa en nuestra vida viviendo de esa manera. Si Dios da un mandamiento, espera que yo lo cumpla, como hizo María. El ángel Gabriel no se le apareció a María porque tenía muchos días que no salía. Había un propósito de Dios. Había una encomienda de Dios. Había una palabra de Dios que tenía que ser cumplida. Aleluya. Y no dejan de impresionarme las palabras de María. He aquí la sierva de Dios. Oh, gloria a Dios. Hoy que el siervo de Dios no está pensando en él. El siervo de Dios no piensa en sus conveniencias, piensa en hacer lo que le pidieron, piensa en seguir el mandato que ha recibido. He aquí la sierva de Dios, hágase conmigo como ha sido determinado. Aleluya. Aleluya. La Biblia presenta en Mateo 19, 16 al 22 el ejemplo de un hombre rico, un joven, cumplidor de la religión, que vino donde Jesús preguntando qué hacía falta para obtener la vida eterna. Y Jesús identificó que este muchacho era religioso, cumplidor de las normas, cumplidor de los preceptos de la religión. Y aunque de labios quería conocer la voluntad de Dios, no quería incorporarla a su vida. No estaba dispuesto a convertir conocimiento de Dios en acciones, porque en su vida otras cosas como el dinero ocupaban el primer lugar. Conocimiento, pero sin obediencia. Qué triste es eso. Lamentablemente, y es la carga que el Espíritu Santo puso en mí desde ayer cuando me dio esta palabra que me impactó.
es que mucha gente está como el joven rico. Demasiada gente como el joven rico. Y aquí tengo algunas pruebas que confirman el hecho. Porque quizás hay gente escuchándome y dice, pastor, yo creo que usted está exagerando en lo que dice. Yo creo que usted no está siendo justo en su planteamiento. Usted está considerando que uno no está actuando a la medida de Dios, pero yo quiero que le preste atención a lo siguiente. Y tengo algunas pruebas que confirman que la mayoría de la gente conocen la voluntad de Dios, pero no la obedecen. Mateo capítulo 5, 39 en adelante. Escuche lo que el Señor Jesús manda y hágase la prueba usted mismo. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Hagan bien a los que os aborrecen. Y orad, en modo imperativo, y orad por lo que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a lo que os aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué pesado está eso, Padre. La primera vez que el Espíritu Santo ministró a mi espíritu sobre eso, hacen como 2 meses. Y solamente puse en mis notas, ¿somos capaces de amar a nuestros enemigos? Y era una pregunta que no esperaba respuesta. ¿Usted sabe por qué? Porque fue en modo de retórica. Porque la triste verdad es que nos da brega amar hasta a nuestros hermanos. ¿Y qué decir de los enemigos? Que no mienta nadie. La mayoría de la gente odia a sus enemigos, incluyendo a los convertidos. Porque es fácil amar a quien me trata bien. Y usted dirá, pastor, se está pasando usted está fuerte hoy. Pero no. ¿Cuánta gente tiene problemas? Mire, si ponemos en práctica en eso, no hay problema en los matrimonios. Porque tu pareja no es tu enemigo. ¿Y cuánto matrimonio en lío? Emburujado por cualquier bobería. Y los líos entre hermanos de la iglesia. Los líos entre amigos y familiares. Óigame. Enemigos no se hablan, no pueden. Cualquier bobería me saca de sintonía. Cualquier cosita, analícese para que usted vea.
Y me vas a decir que vas a cumplir con amar a tu enemigo cuando no puedes amar al hermano, al familiar, al padre, la madre, al esposo, a la pareja que tienes cerca. Es que esto es una fórmula que lleva conocimiento, pero que lleva obediencia. Y es fácil la primera. Es fácil decir yo conozco lo que Dios quiere, pero qué duro es practicar lo que Dios espera. Aleluya. Hermanos, a mí eso me ha sacudido. Porque estamos igual que el joven rico que fue con ínfulas de santidad donde el maestro. ¿Qué hace falta para yo tener la vida eterna? Él no esperaba el cuestionamiento de Jesús. Él creía que Cristo iba a validar su vida pía y sagrada. Él creía que Cristo lo que iba a confirmar lo que él de antemano había juzgado como bueno y válido. Y Jesús comenzó dentro del pronóstico y le dice: has cumplido los mandamientos, has hecho lo que te toca. Oh sí, desde niño he estado cumpliendo con todo. Y Jesús, que escruta los corazones, y Jesús, que sabe lo que tú no has dicho ni has expresado, Jesús, que sabe lo que hay debajo de toda esa máscara, le dijo: te falta una cosa. Coge todo ese dinero que tienes y del cual te sientes tan dependiente y dáselo a los pobres. Y entonces te ganarás la vida eterna. Y dice la Escritura, muy triste se fue cabizbajo y no discutió más el tema con Cristo porque no tenía nada que hacer. Tenía conocimiento de Dios, pero no estaba dispuesto a obedecer. Qué fuerte está eso. Qué fuerte. Amar a nuestros enemigos, qué difícil. ¿Cuánta gente conoce usted que no perdona a una persona que le ofende o le habla mal? ¿Cuántos conoce usted que no se atreve a dar la mejilla? Superar, sobrellevar a alguien. ¿Cuántos conoce usted? La mayoría de la gente está envenenada de resentimiento. La mayoría de la gente no es feliz, no es libre. Porque se la pasa pensando en lo que le dijeron, lo que le hicieron, lo que le dejaron de hacer, lo que miraron, lo que pensaron, en la forma que lo miraron, en la forma que le dijeron, en la forma que le hablaron, en la forma que le dijo, que trató, que dejó de tratar, que hizo, que no hizo, que pensó, que no pensó. ¿Cuánta carga? ¿Cuánta carga? Eso es lo que quiere el diablo, tenerte cargada la vida entera para que cuando llegue el año tú estés con la cara arrugada y amargado. Eso es pura carga. Y el que viene al Señor tiene que entender que no le puede hacer el juego a Satanás. Porque si no, su vida cristiana se convertirá en pura pantalla. Cero resultados. La fórmula hay que aplicarla completa. Conocimiento, no obediencia. ¿Cuánta lucha tenemos en abandonar la vida de pecado? Dejar la mentira, los celos, la vanidad, el orgullo, la violencia, la maledicencia. Eso es chisme. Lo seguimos practicándolo. Hay que aplicar la fórmula. No tendremos resultados de acuerdo a lo que Dios ha prometido si no aplicamos la fórmula completa. Esto aclara la confusión que tiene mucha gente con respecto a lo que pasa en la vida de la gente que dice servirle a Dios o que teme a Dios. Por un lado está la realidad que explica muchas vidas de cristianos que no reflejan la bendición de Dios porque tienen información de cómo es Dios y lo que espera de ellos, pero no le obedecen. ¿Y por qué que yo veo que fulano dice que es cristiano, pero se le ve la maldad en la cara?
Se le ve la angustia, se le ve la tristeza, se le ve el enojo, se le ve que parece una caja fuerte con contraseña electrónica, llena de algoritmos. El Señor nos manda a ser transparente, sencillo, libre de carga. ¿Quién eres tú? Lo que tú estás viendo, varón. Aquí no hay maná, soy yo aquí. Todo está aquí, no tienes que buscar por más parte. Aquí está todo. Eso soy yo. Y lo que te digo de frente lo digo a tus espaldas porque no tengo nada que esconder, ni pienso diferente. Primera de Juan 2, que leímos al principio, versos 3 en adelante, dice unas palabras tan poderosas. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, la fórmula perfecta. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice la Escritura, el tal es mentiroso. ¿Usted está entendiendo lo que está diciendo la palabra? Yo no sé si usted me está entendiendo lo que está diciendo la palabra. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Yo no sé si tú lo entendiste, pero lo voy a repetir. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, dice Juan, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Verso 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿en qué está? Dice Juan. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. El apóstol del amor lo está diciendo. El apóstol que le buscaba la vuelta con amor a todo. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ya estoy terminando, pero la condición más triste es la de los amigos, que ni siquiera saben lo que Dios quiere y tienen esperanza de que Dios lo ayude en todas las áreas de su vida y sus proyectos. Yo me sorprendo escuchando a la gente hablar. Yo espero que Dios me ayude, porque mira, yo estoy haciendo este negocio y yo espero que Dios me ayude. ¿Y qué tiene, yo digo, que ayudarte a ti si a ti no te interesa conocer lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Quién te vendió esa mentira? El sistema pagano del mundo. Y usted ve a la gente, no, yo confío en Dios que todo me va a salir bien y que todo bien y que todo. Usted está loco. En el nombre del Señor te recuerdo las palabras de Jesús en el libro de Juan, San Juan. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si me conoces, obedece lo que yo te mando. Si no, no tenemos nada de qué hablar. Finalmente, si eres un cristiano improductivo, te digo en el nombre del Señor que esta es tu oportunidad de cambiar. De cambiar y comenzar a reflejar una vida abundante en Cristo. Yo quiero ver cristianos con vida abundante.
Hasta que yo no veo la abundancia de la manifestación del poder de Dios en tu vida, en todo lo que tú eres, en todo lo que tú toques, en todo lo que está relacionado contigo, hay cosas que arreglar con urgencia. Ay, pastor, ¿qué usted quiere decir? Es que la vida abundante llama la atención y se convierte en un símbolo de lo que debe ser para cada uno de nosotros, de lo que es la gracia de Dios obrando en mí y en los míos. ¿Qué estoy diciendo? Es que tú no puedes ser un cristiano en blanco y negro. Ya esos televisores pasaron. Tú tienes que ser un cristiano full HD. ¿Me estás entendiendo? Full HD. Que se te vean hasta la manchita de la cara. Brillo por todas partes. Usted no ha visto el HD, como la gente se ve como bonita, como que una foto andante. Tú tienes que ser un cristiano que se vea la bendición de Dios. Que la gente evidencie. Óyeme, ahí hay una gracia, ahí hay un poder, ahí hay una bendición. A ese tipo todo le sale bien. Hay bendición ahí. Yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él. Mira, se convirtió ayer y mira, ya su mamá se convirtió su papá, la mujer se convirtió, los hijos están buscando de Dios. Hay como un mover, hay una revolución alrededor de su vida porque tiene la gracia y el poder de Dios. Dios no nos llamó para venir a la iglesia a vegetar. Te lo voy a repetir, Dios no te llamó para venir a la iglesia a vegetar. Dios tiene propósito. Cuando Dios te llamó, tenía un plan que desarrollar contigo para avergonzar al mundo de las tinieblas. Pero tenemos conocimiento sin obediencia. Y Dios jalándonos. Ven burro malcriado. Mira que no es por ahí, es por aquí. Usted sabe lo que estoy hablando. Hay algunos que al final de cuentas decidieron, está bien Dios. Pero hay uno que se le está rompiendo el cuello porque ellos para allá y Dios para acá. Aleluya. Aleluya. Cuando Dios nos llamó tenía propósito. Cuando Dios te sacó de la vida de pecado, tenía un plan para avergonzar al mundo de las tinieblas. Oh, yo no quiero ser extenso, pero recuerde el conversatorio entre Dios y Satanás allá en el libro de Job con respecto a la vida de Job. ¿Qué hace Dios cuando habla de Job? Le dice al diablo, mira mi siervo. Aleluya, aleluya, aleluya. Job era un testimonio de la bendición. Job era un testimonio vivo de la bendición de Dios, del cual Dios se siente complacido de enseñarle al mundo de las tinieblas. ¿Tú estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo? Tú y yo tenemos que ser maniquí de la vitrina del cielo. ¿Usted ha visto los maniquí? Yo no he visto un maniquí barrigón. Esos tipos siempre están. No he visto una maniquí hembra gorda, redonda, doblado, ni demasiado flaco, ni demasiado gordo, ni demasiado largo, ni demasiado chiquito. Los maniquí, ¿cómo son? Perfecto. Toda la ropa de los maniquí le queda bien. Y la combinación de los maniquí, usted ha visto lo bien que le queda. Y usted lo ve en la vitrina. Y usted dice, eso es lo que yo quiero para mí. ¿Sí o no? En términos espirituales, eso es lo que Dios quiere hacer contigo.
Díselo al que está a tu lado. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Exhibir su gloria a través de ti. Por tanto, aplica la fórmula perfecta. Conocimiento más obediencia. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el plan de Dios. Ese es el proyecto de Dios. Ese es el objetivo de Dios contigo. Se te acaba el año y no lo has cumplido. Apúrate. 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 Obedece. Conoce y obedece. Todo lo que conoce y sabe que Dios espera que tú hagas, es tiempo de obedecerlo. Sí, pastor, pero yo estoy negociando con el Señor, porque eso no puede ser así como Él me lo plantea. ¿Quién te ha dicho? Tú no sabes nada. Deja que Él decida y que Él mande y que Él organice y que Él te lleve por el sendero. Señor, esa rueda está muy dura. Señor, me pusiste la lima 10 y yo necesito una lima 5 más suave o más, o 15, no sé. Más suave. No, pero el Señor decidió que era esa, la que te va a guayar. La que te va a arrancar todos esos pedazos podridos de carne muerta. Sí, pero Señor, que eso no puede ser así. ¿Quién te ha dicho que tú sabes? Tú no sabes. Tú tienes que entrar en el taller del maestro. El Señor me dio una serie de mensajes que voy a comenzar un día de esto. Se llama el taller del maestro. Tú tienes que dejar, Señor, mira, aquí estoy. Como van ahora con esos programas, esos reality, esos programas que te ponen a rebajar ahora. ¿Usted no ha visto esos programas? O que te van a cambiar el look. Tú tienes que llegar al Señor aquí. Mira, Señor, esto es lo que el diablo dejó. ¿Qué tú quieres hacer conmigo? Éntrame por tu parte, por donde quiera, lo que tú quieras, lo que tú has decidido, eso yo lo voy a hacer. Y entonces Dios podrá exhibir su gloria en tu vida. Y entonces la gente se admirará. Y como mira un maniquí en una vitrina dirá, yo quiero eso. Yo deseo eso para mí. Ese es el anhelo de mi vida. Termino diciéndole a los amigos, hoy el Señor te ha dado el privilegio de conocer algo de lo que Él quiere de ti. Lo que te toca a ti es obedecer. Te digo en el nombre del Señor que Dios quiere que te arrepientas de tu pecado. Que Dios quiere que tú renuncies a la vida sin Él. Que Dios quiere que tú rompas esos pactos con el mundo, con Satanás y sus demonios. Yo te digo en el nombre del Señor que Dios quiere que tú conozcas el plan que Él tiene para tu vida. Pero Dios también espera que tú lo obedezcas. No que pidas razones, no que pongas tu fórmula. Las fórmulas tuyas no han funcionado. Las fórmulas que el diablo te dio no han funcionado. Yo te estoy hablando de una fórmula perfecta. Se llama conocimiento de la voluntad de Dios más obediencia. Eso da victoria por todas partes. Que Dios te bendiga.